Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado. El Señor les bendiga. Bueno, hoy es un día muy especial, ¿cierto? Aparte de ser sábado, que es un día espectacular, ¿cierto? ¿Por qué es especial hoy? ¿Qué tiene hoy nuestra iglesia diferente? Las damas, ¿cierto? Hoy estamos celebrando el Día de la Mujer, ¿cierto? Pero no es solamente el Día de la Mujer. Como mujeres cristianas hacemos énfasis en el Día de la Oración. Por eso hoy toda nuestra programación está enfocada en eso, en la oración. ¿Y será que la oración es importante para nuestro caminar cristiano? Claro que sí. Y ese será el tema de lo que estaremos hablando en esta mañana. Pero antes de iniciar, los invito a que inclinemos nuestra cabeza y una vez más oremos al Señor. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este sábado. Gracias porque durante la semana nos has sostenido, Señor, y hoy nos permites estar aquí, Señor, para aprender más de ti a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. El sermón de esta mañana se titula Una mujer, fe y oración. Pero el tema empieza con un grupo de hombres que sale a caminar al lado de Jesús. Y ese grupo de hombres que siempre lo acompañaban eran sus discípulos. Jesús les había dicho que iba a pasar con ellos un tiempo muy especial, un tiempo a las afueras, porque quería enseñarles grandes cosas y quería darles una lección muy importante y muy básica para su ministerio. Así que desde Galilea fueron trasladados o se trasladaron ellos al lugar de Tiro y de Sidón. Voy a pedirles me puedan proyectar la imagen. No sé si aquí se puede. Bueno, a medida que ellos iban caminando, los discípulos iban dialogando y pensando, bueno, ¿y qué enseñanzas nos irá a dar el maestro? ¿Qué iremos a aprender? ¿Qué algo nuevo estará con nosotros? Y ellos decían, no lo sabemos, otros decían, pero sí será que se puede. Recordemos que siempre que estamos con el maestro, algo pasa y no podemos pasar tiempo a solas con él. Siempre hay algo que no nos permite pasar un tiempo especial con él. Así que uno de ellos dijo, y menos para el lugar donde vamos, porque vamos a un lugar donde estamos, como quien dice, rodeados del enemigo. Y estando allí, se presenta una situación y es la historia de la mujer que vamos a hablar en esta mañana, la mujer cananea. Esta mujer, como dice allí, derribó barreras. ¿Por qué creen ustedes que derribó barreras al acercarse a Jesús? Allí nos menciona que derribó barreras en relación ¿a qué? A su género. ¿Por qué al género? Porque en esa época era casi que mal visto o era arriesgado que una mujer se acercara a un hombre que no fuera su esposo. Se veía muy mal que una mujer se acercara. Y si nosotros observamos la imagen, vemos que ella no le habló así con una distancia prudente, ¿no? Sino que se postra a los pies de Jesús, se acerca. Yo me imagino que llegó a tocarle, ¿cierto? Para darle una petición. También porque por cultura o por la región. Recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, en ese tiempo se creía supremo o superior a los demás y veía a los gentiles y a las demás naciones como no merecedores de la gracia del Señor. Por eso allí se menciona que era por cultura o por región y también pues desde la parte espiritual. Ellos se creían mucho más perfectos, por así decirlo, que las demás regiones, ¿sí? Entonces, esta mujer al acercarse a Jesús derriba unas grandes barreras, ¿sí? Ella se acerca con una petición muy especial y es la sanidad de su hija. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a los pies de Cristo, cierto? Angustiados, afanados por una necesidad de nuestro hijo, porque se enfermó, porque está en algún problema.
Y llegamos allí porque sabemos que en Jesús, ¿qué vamos a encontrar? Una respuesta, ¿cierto? Una solución. Sabemos que Él nos va a escuchar y nos va a ayudar. A veces puede que no sea la respuesta que nosotros queremos, pero sabemos que es la mejor. Esta mujer tenía una misión, tenía una necesidad y no iba a permitir que nada le impidiera tener la ayuda que ella buscaba. El relato nos dice que ella rogaba de una manera persistente. Y este relato lo encontramos en 2 de los evangelios. Vamos a ir a Marcos 7 y vamos a enfocarnos en el versículo 24. Marcos 7, 24 nos dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero él no podía esconderse. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego oyó de que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de allí. Amén. Cuando nosotros leemos este texto, podemos llegar a pensar como que, uy, Jesús fue un poco odioso o grosero con esta mujer, ¿cierto? Por la forma en que le responde. Pero todo tenía un propósito y era una enseñanza que él quería darle en ese tiempo a los discípulos y también a nosotros. Me gusta también cómo lo relata Mateo 7. Vamos a ir a, Mateo 15. Vamos a ir a Mateo 15, en el versículo 22. Dice: entonces una mujer cananea que había salido de aquí, de aquella región, comenzó a gritarle y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió una sola palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces él respondiendo le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Cuando leemos los textos de Mateo, es un poco más explícito en la manera en la que ella se acerca a Jesús y le ruega por su hija, ¿cierto? Nos dice allí que ella daba voces, gritaba, ¿cierto? Señor, hijo de David. A pesar de que ella no era del pueblo de Israel, se acercó a Jesús con el propósito de que le ayudara, porque tal vez ya había escuchado, ¿cierto?, de los milagros que él hacía. Ella lo reconoce como el hijo de David, cosa que el pueblo de Dios en su momento no lo hizo. También lo reconoce como el rey legítimo, como el hijo de Dios, como el Señor y maestro. Ella fue una mujer muy valiente, porque a pesar de que fue rechazada, que los discípulos me imagino que llegaron a hacerle un poco de mala cara, ella seguía ¿qué? Insistiendo, ella seguía intercediendo por esa hija, ella seguía rogando por ella, porque ella tenía un propósito y era que su hija fuera ¿qué? Sanada, ¿cierto? Otra cosa que nos menciona allí es que ella pidió ¿qué? Misericordia, sin preguntarle si ella llegaba a merecerla. Ella tenía una fe inquebrantable y le cuenta su problema, le cuenta lo que le está sucediendo. Ella empieza a ejercer fe y ella empieza a actuar de la mejor manera.
¿Cuántas veces nosotros de pronto tenemos un problema y vamos al Señor y le decimos, Señor, tengo esta situación, me falta esto, tengo esto, hay esta enfermedad, pero antes de eso hemos buscado otras soluciones? Yo creo que todos en algún momento lo hemos experimentado, ¿cierto? O vamos al Señor y esperamos que Él nos dé la solución como nosotros queremos tenerla, ¿sí? O le sugerimos cómo queremos que nos responda y olvidamos que Él sabe qué es lo mejor para nosotros y olvidamos que es aceptar la voluntad del Señor. ¿Y creen ustedes, hermanos, que aceptar la voluntad de Dios es fácil? No, aceptar la voluntad del Señor no es fácil. En ocasiones, ¿cierto? En ocasiones no es fácil cuando la respuesta no es lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Aquí nos dice que hacerla es vivir en armonía con lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos? Nos cuesta muchísimo, porque puede que yo tenga mucho tiempo caminando con el Señor, pero a veces esa comunión con Cristo se nos convierte en una rutina, se nos convierte en una costumbre, se nos convierte en un hábito, mas no en una necesidad. Y les hablo desde mi experiencia, por lo menos a mí me cuesta a veces tener una mayor comunión con Dios cuando estoy desocupada, porque se supone, dice, bueno, tienes más tiempo para estudiar, más tiempo para orar, pero cuando estoy así, siento que menos tiempo le dedico a Dios. En mi experiencia, yo siento que debo esforzarme más cuando estoy más ocupada, madrugo más, porque siento esa necesidad del Señor. Y cuando nosotros descuidamos esa relación con el Señor, en un instante, hermanos, estamos siendo objeto del enemigo, estamos siendo piedra de tropiezo para nuestra familia, para algún hermano, porque no estamos haciendo su voluntad. También nos dice que aceptar la voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos, incluso cuando no entendamos completamente las circunstancias. Y ahí es cuando a uno le cuesta, ¿cierto? Porque usted dice, pero Señor, yo quiero esto, siento que es bueno para mi vida y ¿por qué no lo respondes? Pero Dios nos espera o quiere darnos algo mejor y no entendemos que si no nos dio algo, si quita algo o si nos pide que esperemos, es porque Él tiene algo mucho mejor y que no alcanzamos a imaginar para nuestras vidas. La mujer acudió a Jesús ante la primera oportunidad. Ella no le importó las dificultades, no le importó que le hicieran mala cara, no le importó el silencio de Jesús. ¿Cómo nos hemos sentido cuando Jesús se queda callado ante una petición? A veces duele, ¿cierto? Y hay intriga, hay cuestiones. ¿Saben algo? Yo hace 5 años ya casi experimenté el silencio de Dios y siento que le fallé en el último momento. Cuando mi esposo se enfermó y como iglesia estuvimos orando por su sanidad, porque el Señor obrara, estuvimos en oración creo que 24 horas. Y ya bueno, fueron las 6 de la tarde, yo llegué del trabajo a la casa, saludé a mi suegra. Y mi suegra siempre para mí ha sido como esa mujer de ejemplo en fe, que no la mueve nada ni nadie, sea cual sea la circunstancia. Y habíamos estado orando. Mi esposo había tenido un paro cardiorrespiratorio como a las 11 de la mañana y pues yo estaba enferma con COVID, no podía acompañarlo. Y entonces mi cuñada me dijo, Cris, despídete porque es probable que en cualquier momento ya pues no aguante más. Entonces, bueno, yo le hablé y empecé a orar y le dije, Señor, usted necesita un instante para sanarlo o un instante para que descanse. La voluntad suya la respeto. Si él va a fallecer, Señor, deme la fuerza, deme la fortaleza, manténgame firme, venga lo que venga. Y si no, Señor, pues bueno, ahí seguiremos. Y ya, y seguimos orando.
pero no había respuesta de ninguna manera, ni se recuperaba, ni se agravaba más, o sea, y era una incertidumbre, hermanos, constantes. ¿Por qué? Para mí especialmente y para quienes amamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, y pues todos hemos querido a alguien, yo soy de las que piensa que a uno le duele más ver sufrir a esa persona que uno ama que si estuviera sintiendo el dolor, ¿sí? Entonces, con mi esposa decíamos, bueno, Señor, el día que llegue la hora, porque pues cuando hay una enfermedad siempre hay esa constante de qué va a pasar, será que sí, será que está bien, será que va a fallecer. Entonces yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero verlo postrado en una cama porque sé lo difícil que sería para él esa parte. Y él decía, Dios, yo quiero acostarme, cerrar mis ojos y ya, ¿sí? Entonces pasaba el tiempo y no había una respuesta de Dios, todo era silencio. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, él está sufriendo, yo no puedo estar al lado de él, no sé cómo está, usted por qué no se manifiesta, Señor. Pero mi suegra estaba en un lugar y yo estaba en el otro. Cuando yo llegué a la casa y saludo a mi suegra, yo con todo el ánimo, hola suegra, ¿cómo está? ¿Qué noticias hay? Y me dice, Cristina, ¿será que somos tan pecadoras que al Señor no nos escucha? Y yo me quedé como que, ¿pero por qué me dice eso? Sí, pero es que estamos orando y el Señor no se manifiesta. Entonces como que la fe y el ánimo con el que yo venía, ¡plup!, se cayó. Entonces yo le decía, no, pero suegra, me decía, no, mija, es que es tenaz. O sea, claro, ella en su dolor de mamá, porque como lo he dicho en algunos momentos, una cosa es el dolor de que está enfermo, del familiar, de la esposa, de la mamá, pues ella también tenía una angustia muy grande, ¿sí? Y de pronto, pues por eso lo dijo. Y en ese momento me llamó el ministro Elkin y llegué y me dice, hola Cris, ¿cómo está? ¿Cómo va Hernán? Y yo le dije, la verdad yo siento que Dios está siendo egoísta. Y él me dijo, ay Cris, ¿y usted por qué me dice eso? Yo le dije, pues porque estamos orando, pero no hay una respuesta. O sea, ni para bien, ni para vida, ni para muerte, ni para nada. Y es una incertidumbre muy grande. Entonces él me dijo, no, pero el Señor obrará en su momento. Yo le dije, ¿pero cuándo? Si ya hemos hecho varias jornadas de oración, si ya hemos hecho, me decía, tenga paciencia. Le dije, ay, ¿sabe qué, ministro? No quiero hablar en este momento. Hablamos luego, cuando yo me sienta mejor, hablamos, disculpe. Y colgué. Y cuelgo yo esa llamada, hermanos, y entra la llamada de mi cuñada y me dice, Cris, Hernán acaba de morir. No, yo me sentí terrible. O sea, porque yo decía, en el último momentico, vacilé, y en el último momentico, como que me faltó esa fe de creer que tenía que esperar un poco más. Ya le había dicho al Señor, Señor, la respuesta, si es para sanidad, excelente, porque ¿quién no quiere que su ser querido se sane? Pero si no, Señor, lo acepto, es su voluntad y en su nombre vamos adelante. Pero me sentí tan mal y hermanos, cargué como con esa situación alrededor de 2 meses, que me sentía muy, muy, muy mal con el Señor. A veces me costaba orar, aunque yo sentía que Él me abrazaba todo el tiempo, aunque no me dejó caer en una depresión, pues por todo lo que vivimos. Pero yo me sentía mal, a veces el orar, el acercarme a Dios, yo decía, pero yo cómo le voy a ir a decir que me ayude o que me dé fortaleza cuando yo fallé, ¿sí? Entonces tuve la oportunidad de viajar donde el pastor Daniel Borja, a pasar con él unos días, y le conté cómo me sentía, y él me decía, Cris, es que ese silencio era por usted y para usted. Lo que pasa es que usted de momento no lo entendió. ¿Y por qué no lo entendía? Pues por la angustia que sentía, hermanos. Porque cuando nosotros estamos en situaciones adversas y difíciles, oramos y le decimos, Señor, sea tu voluntad y ayúdame, pero perdemos la paz, ¿cierto? Y queremos resolverlo nosotros. No confiamos en el Señor, no nos soltamos en sus brazos de amor. Y cuando le digo soltamos, recuerdo hace unos sábados atrás tuve la oportunidad de estar en la iglesia
que está en el Álvarez, y allí tuvimos la oportunidad de conocer a la hermana Barclay, hermana es que se llama, la de Madre de Rodillas, Hijos de Pie, la que dirigía. Y ella hablaba de soltar, ¿no? Que cuando nosotros le pedimos a Dios algo, pero como que no dejamos que Dios obre, porque queremos es como yo quiero. Y hablaba de la experiencia de su hijo, que pues quienes conocen la historia de vida de esta mujer saben que también ha sido bastante difícil de la adicción de su hijo, y ella siempre oraba por él, pero ella quería que Dios obrara conforme a su voluntad. Y ella nos contaba ese día que ella soltó y dijo: Señor, así llegue tatuada hasta la última parte de la piel, Señor, pero que llegue a sus pies. Y dejó que Dios actuara, dejó que su hijo realmente tuviera una comunión con Dios. Y para la honra y la gloria del Señor, hoy es un joven que está siendo restaurado de una manera impresionante. Puede, como que ella dice, está totalmente tatuado, pero sabemos que va a ser salvo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ella soltó esa situación, o sea, eso que ella estaba luchando lo dejó en las manos de Dios. Y en mi caso, pues ese silencio para mí fue difícil, pero entendí algo. Después de 2 meses de sentirme así, pude hablar con mi cuñada nuevamente, porque pues como el esposo de ella también murió a los 8 días de haber muerto mi esposo, entonces las dos estábamos en un duelo bastante fuerte, y pues tratábamos como de no recordar ese episodio, pero cuando tuvimos la capacidad de hablar, yo le decía: bueno, usted lo acompañó, ¿cómo fueron esos últimos momentos? Entonces ella me dijo: Cris, como ustedes decían, él se levantó esa mañana normal, así que no se afane, que él no sufrió postrado en una cama. Y no se afane porque él, cuando vieron que se estaba poniendo muy mal, simplemente lo sedaron y él no sintió nada cuando falleció. O sea, mire cómo es el Señor de maravilloso, incluso hasta para concedernos cómo morir, por así decirlo, Él lo cumple, ¿sí? Pero a nosotros a veces nos falta fe, a veces no creemos que Dios puede hacer cosas incluso en esos momentos tan difíciles. Entonces a veces ese silencio de Dios duele. Y yo me imagino que para esa madre saber que su hija estaba siendo atormentada y que estaba siendo atacada por el enemigo, que ella acudía a Jesús para recibir sanidad, para recibir salvación, y que lo que encontró fue barreras, no debe haber sido fácil. Pero ella, ¿qué hizo? Ella se agarró de la mano de Dios. Esa mujer tuvo fe, ¿sí? Esa fe que nosotros debemos empezar a desarrollar, hermanos, porque los tiempos en los que nosotros estamos son bastante difíciles. Pero ¿saben algo? A pesar de que sabemos que estamos en un tiempo crucial, estamos tan acomodados a este mundo que no nos estamos dando cuenta de las cosas. Nos pasan por la nariz y nos da igual. Lo digo por experiencia. Yo le pedí al Señor el día que me avisaron que Hernán iba, pues que ya iba a fallecer. Yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero irme a trabajar fuera de la casa para poder proveer lo que necesita ahora. Deme trabajo en casa, démelo acá, que yo pueda estar con mis hijas, que yo no tenga que mandarlas a estar a otro lugar, porque no va a ser fácil. Hermanos, y yo le doy gracias a Dios porque tengo que decirle a las personas: no puedo, ya no me alcanza el tiempo, ¿sí? Ahora estoy enseñándole a mis sobrinas a que ellas hagan lo que yo hago para que también tengan una entrada y podamos estar ahí. Pero entonces, en algún momento a nosotros nos falta, como que el Señor me respondió la oración, sí, pero a veces le dedico tanto tiempo al trabajo que me olvido de los negocios de Dios. Entonces el Señor me da las bendiciones, pero no, Señor, espere, porque es que estoy muy ocupado. Cuando Dios me ha dado lo que necesitaba para estar en casa con mis hijas, enseñándoles, y también ser un instrumento para con las familias que trabajo, pero lo dejo aparte. Y aquí traigo otra frase de la hermana Barclay que me pareció muy linda, y ella nos decía ese sábado que ella había aprendido algo, y era que ella estaba por la causa de Dios y Dios se ocupaba de su casa. Amén.
Hermanos, y yo lo he vivido. Cuando yo me bauticé tenía 22 años y me dediqué a servirle a Dios. No me importaba si me tocaba irme a las 4 de la mañana a Redención, que hacíamos semanas de oración, si me tocaba irme a pie, si me tocaba barrer, lo que me tocara. Lo hacía con mucho amor, porque sentía que el Señor me había rescatado. Y cuando me casé con mi esposo fue lo mismo, servirle al Señor donde nos llamamos. Y cuando Él faltó, hermanos, Dios ha sido maravilloso porque a mis hijas y a mí no nos ha faltado nada. El cariño, la ayuda, el acompañamiento ha sido, no tengo palabras, ¿sí?, para decírselos. Y a veces cuando yo me pongo a pensar, digo, bueno, Señor, yo lo que he hecho es muy poco, pero yo siento que es una retribución de lo poco que yo hice o he hecho para su obra. Entonces, hermanos, tengamos eso presente, que nosotros podamos vivir cada día para la causa de Dios, que Él se ocupará de nuestra casa. ¿Está orando usted por su hijo porque no está en la iglesia? ¿Está orando usted por su mamá, por un hermano, por un familiar, por un amigo? Sirvámosle al Señor, que Él en su tiempo lo traerá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo hará. ¿En el momento qué? Perfecto. En el momento que es, en el momento en el que sea para salvación. Y no lo debemos dudar. Esta mujer siguió allí, constante, 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 no importando el silencio de Dios. Vamos a ir ahora a Hebreos 11:1. Quien lo encuentre, por favor, lo comparte. Hebreos 11:1. Bueno, la fe. ¿Será que si yo le digo, bueno, aquí la hermana nos está dando un texto claro de que lo que es la fe, pero ¿qué es la fe para usted? La fe viene, nuestra fe no es una casualidad, ¿cierto? Nuestra fe debe venir basada en confianza en Dios. Es el resultado de la circunstancia de nuestras vidas. Si bien es cierto que la victoria de ayer no me sirve para la lucha de hoy, sí me sirve para recordar que Dios tiene ¿qué? Grandes cosas para mi vida. Y si me pudo ayudar ayer, me podrá ayudar hoy y me podrá ayudar ¿cuándo? Mañana, ¿cierto? Que no, la fe no es la presencia o la ausencia de bendiciones, porque es que resulta que a veces llevamos nuestra vida cristiana por emociones. Entonces, si yo hoy me levanto de buen ánimo, ay, sí, voy a estudiar la Biblia y voy a cantar y voy a orar. Y si me levanto con un problema, no, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué esta situación? Y entonces ya no quiero hablar con Dios. Y no, esa no es una relación con Dios. Tener una confianza, una comunión con Dios es que yo me levanto, quiera o no quiera, estudio. Me obligo, tengo que obligarme, hermanos, a estudiar y alabar el nombre del Señor, a estar en Él en oración, porque si no me obligo, el enemigo coge y me da 3 vueltas facilito. También nos dice que no debemos basar nuestra fe solamente en los milagros, porque entonces si Dios no me responde, entonces ya no tengo fe. Ni en personas, cosas o planes que esperamos que resuelvan el problema. Entonces, la fe, vamos a ir también a Mateo 17:20. Mateo, ahí cerquita de donde estábamos. Mateo 17:20 nos dice, y Jesús les dijo, ¿por vuestra qué? Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate allí y se pasará y nada os será ¿qué? Imposible. Es importante entender qué es la fe bíblica. ¿Por qué? Porque allí en la diapositiva nos dice que hay la fe y es la fe de los demonios. ¿Sí? ¿Qué pasa con los demonios? Ellos creen, ¿cierto? Y tiemblan, pero hasta ahí. Está también la fe de las posibilidades. ¿Sí la hemos vivido o la hemos visto en otras personas?
ay, sí, se puede, con actitud positiva, somos capaces, tenemos que tener una mentalidad triunfadora. Y sí, así es, no le estoy diciendo que no. Pero, ¿cuál debe ser la verdadera fe mía como mujer cristiana, como hombre cristiano? Debe ser una fe que bíblica, una fe que se basa en las evidencias que Dios ha tenido en mi vida. Es una fe que se manifiesta a través de lo que yo también vivo, que yo sea un testimonio para el Señor. Eh, la mujer sigue rogando, ¿cierto? Y el Señor le dice que no es apto darle ¿qué? La comida de los hijos a los perros. Y cuando el Señor le dice esto, no nombra como un perro normal, sino como un perro que es consentido, como ese perro que está en la casa, ¿cierto? Que se hace ahí al lado de la mesa esperando a que nosotros le demos un bocadito, ¿sí? Y ella le dice que no importa, que así sea de las migajas, pero que ella espera que él pueda hacer algo en la vida de su hija. Y ahí es donde viene ese milagro, hermanos, ese milagro de esa mujer con esa fe que quebrantó barreras, que a pesar de las circunstancias y de las barreras que se presentaron, ella decidió que seguir ahí, no importando que le dijeran que no, no importando que le cerraran la puerta, no importando que la miraran feo. A veces cuando un hermano se ausenta y dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque tal hermano me miró mal. Eso es una excusa, ¿sí? Hace rato se había venido alejando. Pero hermanos, nosotros no vinimos a la iglesia a que los hermanos nos miren bonito, aunque es importante, ¿no? Sentirse bien en un grupo. Yo vengo a la iglesia por Jesús, nada más. Y si me sacan por la puerta, pues me meto por la ventana. Y si no me siento a gusto en un lugar, pues voy a otro templo, pero no me alejo de Dios. Porque debemos estar siempre en esa comunión con el Señor. La petición de esta mujer fue oída y se le dijo, tu fe ha sido grande y tu hija ha sido ¿qué? Sanada. Se había hecho la voluntad de esta mujer, pero no por mérito propio, sino por reconocimiento de que Dios tenía algo especial para ella, porque Dios sabía que ella había sido ¿qué? Persistente. ¿Cuánto hemos orado por una persona? A veces escuchamos testimonios de 10, 15, 20 años orando por una persona y al fin llega. Y no debemos descansar, hermanos, no debemos descansar de orar, de pedirle al Señor que obre por ellos. Ella tenía una misión y la cumplió, que era rogar por su hija. ¿Cuántos de nosotros estamos rogando por la salvación de las almas? A veces nos da pereza, ¿cierto? A veces no le damos la importancia. A veces preferimos pasar tiempo en otras cosas que realmente estar de la mano del Señor. Ella tuvo que pasar dolor, ella tuvo que pasar rechazo, tuvo que pasar sufrimiento, pero nada de esto importó cuando ella vio a su hija como recuperada. El texto bíblico nos dice en Mateo, que es un poco más explícito, nos dice que cuando ella llegó la encontró acostada, descansando, tranquila. Me imagino yo que esta pobre muchacha todo el tiempo vivía de pronto lesionándose, haciendo desorden, gritando. Pero cuando esta mamá llegó a esa casa y vio a su hija allí tranquila, reconoció que Jesús había obrado en su vida. ¿Cuántos de nosotros en medio de la prueba podemos decir, gracias Señor porque estás obrando? ¿Cuántas veces podemos decir, gracias Señor porque hay dificultades y en ellas puedo crecer? Cuando leemos ese texto de Pablo que dice, alégrense en medio de las dificultades y canten, uno dice, pero ¿cómo, cierto? Pero es algo lindo, yo lo he experimentado. Yo cantaba de camino a la clínica esperando que me dijeran que Hernán no tenía sanidad, pero cantaba. Y a veces cuando las personas me dicen, ¿y el papá de las niñas? No, el papá falleció. Uy, pero joven, sí. ¿Y a usted no le duele? Claro, me dolió. Y fue difícil la lucha. Pero hermanos, yo miro atrás y yo digo, gracias Señor porque usted me ha sostenido. Y le digo, gracias Dios porque aunque dolió, aunque hubo momentos en que de pronto la fe se quebrantó, aunque hubo momentos en los que no se tenía como una respuesta clara,
a mí no me pesa, hermanos, a mí no me duele, porque yo siento que Jesús, desde ese momento que empezó ese recorrido, el Señor me ha llevado en sus brazos y me seguirá llevando hasta que Él venga, ¿sí? Entonces, siempre recordemos que en el momento de dolor y la dificultad nosotros no estamos solos, que Dios nos ama, que Dios nos acompaña, que Dios nos guía y que debemos ser persistentes en la oración, que debemos tener fe, que debemos confiar, que aunque el mundo se quiera desplomar, Dios está con nosotros. Hace poco, hace como unas 3 semanas, Norita me escribió un mensaje muy lindo en la mañana orando por mí. Me sentí muy contenta porque yo solía hacer eso. Infortunadamente esa es una de las cosas que les digo, hermanos, a veces uno se ocupa tanto en sus necesidades, en sus propósitos y en su trabajo y pasa por alto compartir un saludo, un mensaje, una oración con un hermano. Y como a la media hora me escribió Paula, mandándome también un mensaje muy lindo para saludarme y para decirme que estaba orando por mí. Y yo sentí miedo. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué irá a pasar? ¿Por qué me están escribiendo así, Señor? Le dije, bueno, Señor, si viene algo duro, pues deme la fortaleza para afrontarlo, ¿sí? Y esa es otra oración que debemos hacer. En tiempos de paz y de calma, pedir fortaleza. Eso también se lo aprendí a mi suegra. Cuando estemos bien, mija, oremos para que cuando venga el momento difícil, seamos capaces de soportar. Y sentí un miedo terrible, hermanos, porque en ese momento estaba un poco alejada de Dios. Sí estaba viniendo a la iglesia, sí estaba teniendo una comunión diaria, pero era algo muy superficial, muy por encima, muy como por costumbre, más no una condición real. Y decía yo, pero si el Señor me ha sacado de tantas cosas, ¿por qué tengo miedo ahora? Entonces yo decía, bueno, si he sufrido esto, he pasado esto y no estoy en el papel de mártir ni nada, sino como recordando las cosas adversas que he pasado y aquí estoy, ¿por qué tengo temor? Recordé que un día mi suegra me sentó y me dijo, mija, vienen tiempos muy difíciles y usted tiene que estar preparada para todo. Y yo le dije, sí, sí señora, yo lo sé y ahí estamos creciendo en el Señor, estamos orando, estamos instruyendo a las niñas. Me dijo, por eso, usted tiene que estar preparada hasta para que las niñas se vayan al descanso así como se fue Hernán. Y yo decía, pero ¿por qué me dice eso? Me decía, sí, porque los tiempos en los que vamos a estar, tiempos que tenemos que pasar no serán fáciles y usted no tiene que aferrarse a nada ni a nadie. Y cuando ellas me escribieron ese mensaje, me dio un miedo por las niñas. Yo decía, Señor, ¿será que les va a pasar algo? Señor, protégelos, Señor, cuida a Diana cuando van en el transporte, Señor, porque es donde ellas salen. Yo decía, Señor, cúbremelas mucho. Y yo decía, pero no. Y me arrodillé porque me dio tanto miedo que empecé a llorar y dije, no, no, esto no es suyo, Señor, esto no es de Dios. Y me fui al cuarto, doblé rodillas, empecé a orar y a cantar. Y me pasó. Dije, no, Señor, no tengo que estar así, no tengo por qué adelantarme a cosas, pero si llegan a pasar, Señor, yo sé que ellas estarán selladas para salvación. Y deme la fuerza. Y ya lo olvidé, lo recordé en ese momento. Porque debemos vivir, hermanos, en una constante oración para poder hacer frente a todo lo que el enemigo quiere hacernos. Porque Él nos quiere dañar, porque somos los tesoros preciados de Jesús. Aunque nosotros mismos a veces no nos demos ese valor y no entendamos que valemos muchísimo. Por eso en esta mañana hacemos ese énfasis, hermanos, en que en estos tiempos en el que estamos de aparente paz, en el que estamos bien, pero que hay otras personas, otros hermanos en otros lugares que sufren por la causa del evangelio, que sufren por una enfermedad, que sufren por escasez económica, nosotros estamos bien, estamos siendo muy bendecidos. Estamos bien, pero pasamos por alto lo que ha de venir. Y por eso en este momento de paz, en este momento de calma, es donde debemos estar ahí tomaditos de la mano de Dios para que cuando pase el momento difícil nos podamos aferrar, porque ya estamos tomados, no tenemos que buscar una mano, ya la tenemos tomada.
quiero invitar en ese momento al grupo. Hay un coro que ustedes cantan que me gusta muchísimo y es Grande es tu fidelidad. Me gustaría que lo cantaran en ese momento. Y vamos a analizar la letra de esta alabanza. Creo que ya lo ha dicho todo nuestra hermana. La fidelidad del Señor es grande, no se agota, no cambia, no nos abandona. Grande es su fidelidad. Si has estado en la oscuridad, cuestionando lo que vendrá, Dios es respuesta, Él es la luz. Si estás cansado de pecar y atado de vergüenza estás, Dios rompe cadenas, te perdonará. Levántate, Dios te restaura, Él escribe tu historia. No olvides que en tu dolor y en tus glorias Dios siempre es fiel. Si tú has sentido la traición y no sabes en quién confiar, Él te consuela, te conoce bien. Si luchas con la pérdida, preguntas por qué es de transitar, Dios en la cruz llevó tu levántate, Dios te restaura, Él escribe tu historia. No olvides que en tu dolor y en tus glorias Dios siempre es fiel. Dios es siempre fiel. Está presente, me ayuda, me guarda. Grande fidelidad, perfecto, supremo, mi fortaleza, fuerte, mi Dios. grande fidelidad, Abba, Padre, es mi Padre, consuelo, grande fidelidad, redime, restaura, sostiene, grande fidelidad, espera en Él, descansa en Él, encuentra tu paz en Él, confía en Él, ten fe en Él, grande en fidelidad, espera en Él, descansa en Él, encuentra tu paz en Él, confía en Él, ten fe en Él, grande en fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada mañana renuevas tu amor. Levántate,
Tremenda alabanza, ¿cierto? Ni pensaba yo que nos iban a acompañar en esta mañana y mire, siento que fue acorde al tema. ¿Oramos? Bendito Dios, en esta mañana queremos darte gracias porque tú eres grande y tu bondad y misericordia, Señor, es igual. Señor, aquí estamos tus hijos con luchas, con dificultades, con historias tristes, con enfermedad, Señor. Y al estudiar en esta mañana la historia de esta mujer, Señor, de esa fe inquebrantable, de esa fe que derribó barreras, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos pueda dar una fe como la de ella. Fue una fe muy importante, Señor, porque quedó registrada en tu palabra y porque querías darnos una enseñanza. No importa cuál sea la situación, no importa, Señor, cuál sea la necesidad. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, cada día y a no olvidar que nuestro paso en esta tierra es pasajero y que nuestra ciudadanía es celestial. Que no desfallezcamos ante las pruebas o dificultades, ante las tensiones de este mundo, sino que por el contrario, Señor, nos ayuden a fortalecer nuestra fe en ti. Bendice a cada hermano en este lugar. Tú conoces cada lucha, cada necesidad, cada sufrimiento, cada dolor, Señor, cada tristeza. La dejamos en tus manos de amor para que conforme a tu santa y divina voluntad, tú puedas dar respuestas y que nos puedas dar a nosotros, Señor, la sabiduría para entender esa respuesta, para aceptarla y para saber, Señor, qué es lo mejor para nosotros. Gracias porque nos amas, porque nos escuchas y porque hoy nos permites estar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén.